Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con la finalidad, el objetivo de conocer un poco más, de saber un poco más de este maravilloso espacio vital en el que tenemos la suerte de habitar y al que tan mal le tratamos y al que tan mal, en donde tan mal nos portamos con nuestra propia especie, con otras especies. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes 60 minutos conversando con el MAN. Obviamente, evidentemente, pues no podemos estar alejados de la coyuntura política del país. Estamos muy al pendiente de varios casos y, por supuesto, de lo que ocurre en las calles y en las interrumpidas mesas de diálogo por parte del gobierno. Eh, Sin embargo, pues nosotros seguimos en nuestra misión, que finalmente es una sola. Finalmente, todas las luchas son una sola. Y es precisamente de ese tema que vamos a conversar el día de hoy, porque el día de hoy es un día bien importante. Pero primerito, nos vamos con nuestro segmento ¿Qué hubo, man? ¿Qué hubo, man? ¿Qué pasó en el mundo? Y tengo una noticia que, para que vean ustedes que todo tiene relación con todo, ahí les va. Esta es una noticia internacional. Encuentran un centenar de animales en cautiverio en casa de un hombre acusado de asesinato en Bolivia. Algunos de los animales serán liberados de sus hábitats, mientras otros serán llevados a reservas forestales, donde estarán bajo cuidado humano. Las autoridades regionales del departamento boliviano de Santa Cruz rescataron un centenar de animales silvestres, incluidos 3 pumas, que estaban en cautiverio en una hacienda principal del principal sospechoso del reciente asesinato de 3 agentes policiales. El día de ayer, o el día jueves, se rescató un centenar de animales, entre aves y mamíferos, dijo el viernes pasado, a los medios el secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación cruceña, Johnny Rojas. Los animales se encontraban en la hacienda La Bendita, de la provincia cruceña de Guarayos. Era propiedad de Misael NB, el principal acusado del asesinato de 2 policías y un agente civil ocurrido el martes también en Santa Cruz. A este lugar llegó un equipo de la Gobernación de Santa Cruz, junto a fiscales y agentes de policía forestal y de protección de medio ambiente, quienes hicieron un conteo oficial de la cantidad de animales silvestres hallados en el predio posterior al rescate. El jueves pasado, la jornada se trasladó hacia la ciudad de Santa Cruz, la capital regional. 3 pumas, 3 loros barba negra, 2 loros habladores, un jochi pintado, que es un pequeño roedor herbívoro también llamado conejo pintado, un mono araña bebé, según explicó Rojas. Biólogos veterinarios y guardaparques permanecen en la hacienda gestionando el traslado del resto de animales a Santa Cruz, donde serán derivados a centros de custodia autorizados, indicó. Algunos de los animales serán liberados en sus hábitats, mientras otros serán llevados a reservas forestales, donde estarán bajo el cuidado humano. En el caso de los 3 pumas que sufrieron un daño irreversible, ya pues el hecho de que ya estén domesticados, requieren alimentación y cuidados especializados, pues ya no serán nunca liberados. Esta noticia nos lleva a recordar al tristemente célebre Pablo Escobar y sus hipopótamos que están ya causando tremendos destrozos en el Alto Magdalena, en Colombia. Y nos lleva un poquito más allá a pensar cómo el tráfico de animales siempre está rodeado de otros ilícitos. Lastimosamente, aquí en el país el tráfico de animales es una cosa que no se detiene, que no para y del cual el MAE, pues hay que decirlo, no tiene el menor control. Aunque la Unidad de Policía de Medio Ambiente pues hace buenamente lo que puede, y hay que decirlo, la UBMA se mueve, funciona lo mejor que puede, pues el MAE no da abasto con este problema. Y como decimos, se tendría que hacer un trabajo conjunto con policía de medio ambiente y policía de narcóticos y armas y etcétera, porque generalmente el tráfico de animales está rodeado de otras actividades ilícitas. Bueno, vamos entonces ahora sí con nuestro espacio de conversaciones. En este espacio nosotros siempre queremos ampliar un poquito la mirada, ir un poco más allá de los problemas, ya sean coyunturales o de las situaciones que rodean solamente al tema que vamos a tratar. Nos vamos siempre un poquito más allá.
¿Y qué es lo que buscamos desde el Movimiento Animalista Nacional? Que entendamos que el animalismo no es un tema de pobrecitos, los animalitos necesitan cuidado y protección y no, no. Esto es un tema que va mucho más allá. El animalismo es una lucha social. El animalismo no es labor social. Nosotros no estamos arriba lanzando migajitas a los pobres animalitos y ayudando en lo que buenamente podemos. No, nosotros estamos al mismo nivel, apoyando y empujando hermanos que están en indefensión, porque todos somos animales. Y en este marco el animalismo se vincula con muchas otras luchas. El día de hoy, precisamente, el día de hoy, 28 de junio, julio. Siempre tengo problema con junio y julio. Bueno, el 28 de este mes se celebra el Día del Orgullo LGBTIQ. Y por eso el Movimiento Animalista Nacional ha querido conmemorar esta fecha conversando con dos grandes activistas de esta maravillosa causa. Vamos a conversar con Pamela Troya. Ella es feminista, lesbiana, activista LGBTI y defensora de derechos. Fue la promotora y vocera de la lucha por el matrimonio igualitario en el Ecuador, que empezó en agosto del 2013 y se logró finalmente en el 2019. Pame, un verdadero gusto tenerte aquí en Conversando con el MAN. Bienvenida. Hola querida, el gusto realmente es mío. Agradezco muchísimo el espacio que me están brindando para poder conversar, para poder intercambiar opiniones, y abrazo muchísimo también a Keke, que está ahí del otro lado, en la otra ciudad también, y a todas las personas que nos están regalando pues este tiempo para mirarnos y escucharnos. Gracias a ti, Pame, por aceptar la invitación y va a ser un gusto conversar contigo. También estamos con Mónica Cabrera. Ella es activista por los derechos de los animales, fotógrafa de causas sociales LGBTIQ y miembro del Movimiento Animalista Nacional. Bienvenida, mi querida Keke. Un verdadero gusto tenerte en tu espacio, tu casa, básicamente. Bueno, gracias por la invitación. Casi nunca puedo estar aquí, no me dejan. No, mentira, sí me invitan. Y Pame, qué gusto también verte. Saludos allá, sé que están pasando un momento también complicado. Estamos solidarizándonos también con la lucha, con los más vulnerables, y también entendemos que la gente está pasando también dificultades a consecuencia de esto, pero nos solidarizamos desde acá también. Muchas gracias, que así es, estamos con este pendiente permanente y también recibiendo la fuerza y el afecto que recibimos de otras provincias. Me encanta, ha sido hermoso, a mí me sobrecoge el escuchar las marchas en Guayaquil, Quito aguanta, el Guaya se levanta, lindísimo realmente. Bueno, vamos con el tema. El Día del Orgullo LGBTI es también conocido como el orgullo gay. Se le conoce como el orgullo gay, y se conmemora desde el 28 de junio. Esto se dio desde los disturbios de Stonewall en 1969. Este día se conmemora para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones e identidades de género tradicionalmente marginadas o reprimidas, invisibilizadas, y muchas veces, muchísimas veces violentadas, incluso por los estados, tan absurdo, de una forma tan absurda, ¿no? Y tan agresiva también, tan violenta. Y no solamente por los estados, sino también por la sociedad y por la iglesia principalmente. Entonces, este día es un día que lo podemos entender, ¿no? Podemos comprender que quien ha sido violentado por algo que está dentro de sí mismo, esto de estar dentro del closet, es un orgullo salir y decirlo, sí, yo soy. Entonces, así se entiende el Día del Orgullo. Yo también lo percibo como, bueno, tanta gente se odia en el mundo, se odia por distintas formas, de distintas maneras, y nosotros escondiéndonos porque amamos de distinta manera, es un absurdo. Entonces, orgullosamente, salen y lo proclaman. Sí, yo amo de esta manera y estoy orgullosa de ello. Pame, tal vez alguna cosita, algún dato adicional sobre qué significa el Día del Orgullo LGBTIQ, por favor. Bueno, Maritza querida, tú mismo lo mencionaste, hiciste un breve recuento histórico de cómo nace
la lucha o el orgullo LGBTI. Efectivamente fue por unos disturbios que se dieron en Nueva York, en un pub en Stonewall, donde la policía arremetió contra las diversidades sexogenéricas que estaban divirtiéndose en el espacio, y esto provocó finalmente la indignación y la organización de la gente LGBTI de allá, y un año después, conmemorando justamente estos disturbios, inicia el primer orgullo que se le decía gay, y la verdad es que siempre procuro que se mencione orgullo LGBTI porque gay está restringido más al tema homosexual de varones, y la idea justamente es que en la diversidad podamos estar todas las letras, todas las diversidades en su magnitud, LGBTIQ+, y hemos replicado, digamos, esto desde hace 52 años, se ha ido replicando en otros espacios paulatinamente. Acá en Quito particularmente se hace, en Guayaquil también, y en otras ciudades que se han ido sumando, Cuenca también, otras poco a poco. Entendemos que el país todavía es un país machista, estructuralmente LGBTI-fóbico, no se puede en todas las ciudades como quisiéramos, pero poco a poco los activismos de cada ciudad han tratado de organizar ciertas manifestaciones, no solo por el día, sino por el mes, porque de un tiempo acá ya no solo hablamos del día del orgullo LGBTI, sino del mes. Nos tomamos todo junio, pero lamentablemente por toda esta situación y esta coyuntura nacional que nos parte el alma, que nos está realmente quebrando como ciudadanos y ciudadanas, como ecuatorianos y ecuatorianas, quienes están detrás del tema de organizar el orgullo, tuvieron que posponer la fecha hasta no sabemos cuándo. Esperemos que se retome el diálogo. Justo ahorita acabo de ver en un medio digital que al parecer otra vez han podido sentarse las dos partes para dialogar, sobre todo para el beneficio del país, porque esto es algo que realmente como país nos está quebrando, nos está doliendo, y sobre todo para quienes hacemos activismos y defendemos los derechos, lo que está pasando no tiene nombre. Entonces, bueno, por eso tuvo que posponerse la marcha que estaba planificada para el 25 de este mes. Y como tú dijiste, el tema del orgullo es un acto de valentía mostrarte como eres en sociedades como las nuestras todavía, porque todavía existen imaginarios negativos, existen temas de violencia estructural que no nos hace muy fácil el tema. Sí es cierto que hay avances, de eso podemos hablar, pero todavía no estamos en entornos 100% libres de violencia como para decir se puede ser, porque no solo se trata de a quién amamos, también es cómo somos y cómo nos expresamos y lo que sentimos. Es una cuestión además de identidad, más allá también del tema de los afectos. Entonces, todo eso que rompe la hegemonía, la heteronorma, es algo que hay grupos de personas que lo ven con malos ojos y que propician estos discursos de odio y que propician esta obstaculización de los derechos. En estos entornos, mostrarnos como somos es un acto de valentía. Y este acto de valentía nos llena de orgullo, porque finalmente son muchas capas las que tenemos que atravesar para salir de distintos closets, porque no solo hay un closet, hay muchos closets. Hay gente que sale solo del closet consigo misma, pero hay otros closets, el closet familiar, el de los amigos, el entorno laboral, el de la sociedad en general. Entonces, salir de todos esos closets, cada uno implica una lucha muy fuerte con uno mismo, una misma, y con el contexto, con las personas y demás, ¿no? Eso por mencionar brevemente la consulta que gentilmente me haces, querida. De acuerdo, Pame, tiene que ser, yo lo veo desde esta perspectiva, ¿no? Tiene que ser tremendamente fuerte, ¿no? Tener que ocultar, tener que tapar, tener que fingir, no solamente a quien ama, sino una identidad. Tiene que ser una cosa tremenda. Es por eso que yo personalmente siempre me uno al Día del Orgullo, al mes del orgullo, porque yo me siento súper orgullosa de las personas que hacen esta gran lucha, esta increíble lucha de salir de este horrible closet y saber que van a enfrentar muchísimas críticas, muchísima discriminación. Eso a mí me enorgullece tener amigos y amigas que hacen esta maravilla de salida de closet, como se dice vulgarmente. Keke, querida, ¿cómo ves tú cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando esto del mes del orgullo en un país, hay que decirlo, tan tradicionalista,
tan curuchupa, tan llevado por conceptos de la iglesia y tan socialmente represivo. ¿Cómo ves tú la evolución del Día del Orgullo, del mes del orgullo? Eh, he estado saliendo en los últimos tal vez 5 años o 6. No tengo tanto recorrido en este activismo, siempre he sido más activista por los animales, pero bueno, justo estamos aquí un poco hablando porque este tema debe estar interrelacionado y por eh, esta convicción que tengo de entender que no podemos estar solamente creyendo que el mundo va a ser pacífico si solo unas especies tienen derechos y otras no. Me comencé a vincular poco a poco y he visto en estos últimos 5 o 6 años que sí ha habido una evolución en cuanto a la gente tiene un poco más de valentía o de ganas de salir y decir yo soy esto, y de plantarse, ¿no? Y de desclosetearse hasta cierto punto. Pero en cambio, a veces también siento que hay un tema de regresión en cuanto a los discursos de odio, que siempre han estado, pero a veces siento que se recrudecen, incluso viniendo del mismo estado a veces. Siento que incluso en estos momentos el mundo, la región, el país están pasando por un momento donde hay un peligroso crecimiento de estos movimientos antiderechos. Entonces, si bien la gente, la población tiene un poco más de valor y sale y cuenta su vida y su verdad, siento que también lo establecido, el status quo, se empeña y está como, siento que hay un momento, en este momento hay como un recrudecimiento de estos movimientos antiderechos que están agarrando vuelo en ciertos países, en ciertos lugares, y eso es preocupante. Entonces es como un sub y baja, ¿no? Por un lado hay mucha gente poniéndole el pecho y dando la cara y saliendo, y por otro lado siento que el sistema ahí le está dando cabida un poco a estas causas, o a esto, bueno, no se le puede llamar causas, sino a estas voces que tratan de seguir viviendo o seguir reprimiendo a los demás. Sí, sí, concuerdo contigo que desde mi perspectiva también se ha dado, si bien es cierto, se ha dado más personas entienden o tienen conceptos más abiertos y más personas, no es que aceptan, porque no tenemos nada que aceptar, sino que eh, introducen en su manera de ver la vida también a las personas del LGBTIQ. También, si es que se ha liberado por un lado, por el otro lado se ha radicalizado, es mi perspectiva, ¿no? La agresión, la vulneración se ha radicalizado. Pienso yo que este punto de negar esa otredad, de discriminar a esa otredad, se ha ido un poco al lado radical. Pame, estoy bien en mi apreciación porque obviamente pues lo veo desde un punto de vista distinto al tuyo. No, no es distinto. Creo que compartimos lo que acabas de mencionar. Y es que es obvio que sucede así porque hay grupos que además gozan de poder político, gozan de poder económico y también de poder social, y que además en ese sentido les hacen sentirse en una posibilidad mayor de poder hacer incidencia. Y lamentablemente esa incidencia no es positiva, esa incidencia justamente es para obstaculizar nuestros derechos. Si no recordemos, solo por dar un ejemplo puntual, cuando estábamos en el 2019 a vísperas de ver qué es lo que iba a plantear la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario. Bajo ese contexto hubo una cantidad de gente que salió a las calles para decir más o menos con mis hijos no te metas, de la familia tradicional, básicamente lo que estaban augurando y decían y planteaban, hablando desde una ignorancia y desde una desinformación deliberada
era que si se aprobaba el matrimonio igualitario, pues ya la familia se iba a extinguir, que ya no iban a poder procrearse, que la homosexualidad iba a expandirse, como si fuera tan fácil. O sea, si fuera tan fácil homosexualizar, créeme, saldría con mi rayo a homosexualizar todo el país, pero así no funciona. Claro, el rayo homosexualizador ahí. Entonces, Rayo oye, o sea, homosexualidad. mira, o sea, una cuestión muy básica, al menos mis generaciones y las anteriores hemos tenido una influencia heterosexual casi del 100%, por no decir el 100%. Ahora es lindísimo como, por ejemplo, plataformas como Netflix o estas empresas cinematográficas están introduciendo los temas de LGBTI ya no solo como florero ni como adorno, sino como parte principal del discurso y del guión de películas y series. Pero esto no lo veíamos, al menos yo de niña, imposible ver, y si alguna referencia se hacía sobre el tema homosexual era de manera absolutamente peyorativa y caricaturesca. Ahora al menos las nuevas generaciones están creciendo con una normalización de este contenido, lo cual es maravilloso. Pero es obvio que viendo esta magnitud de las nuevas generaciones también al abrirse en su experimentación y en su vivencia de las diversidades sexogenéricas, los grupos conservadores estén encrudeciendo sus discursos. Sino, ¿cómo puedes justificar que una película absolutamente infantil, con un discurso absolutamente lindo, como la película de Lightyear, se evidencia en un beso casi imperceptible toda esta arremetida, no solo en Ecuador, Qué sino a nivel increíble. mundial de los grupos conservadores tratando de vetar? De hecho, en 14 países se ha vetado la película por esta imagen que dura una décima de segundo y que no es ni de lejos la parte principal de la película. eh, Pidiendo que los niños y niñas no vayan a verla, que no se comparta la ideología de género, que los padres y madres protejan. De hecho, hay imágenes donde el padre está protegiendo a sus criaturas con un escudo de que llegue el rayo homosexualizador, o Sí. sea, cosas totalmente jaladas de los pelos. Afortunadamente, con mi pareja vimos la película hace un poco más de una semana, el fin de semana, no este, sino el anterior, y la sala estaba repleta y la mayor parte de la sala estaba repleta por niños y niñas con sus familias. Entonces digo, Bien, qué bien. bonito que no ha calado, digamos, este discurso de odio de esta gente que logró hacer inclusive tendencia en Twitter diciendo que no se vea la película y demás. Yo la verdad es que me he cagado de la risa leyendo los argumentos sin sentido y he visto hilos maravillosos que muestran cómo películas de nuestra época ya mostraban besos de Bugs Bunny con un hombre y así demás, y que no ha pasado nada, absolutamente nada. Si fuera por una cuestión de reproducirse así por visualización, no existiríamos los homosexuales, porque, insisto, nosotros hemos crecido con entornos absolutamente heteronormativos a toda luz, desde nuestro hogar, desde el contexto cultural, desde lo que hemos visto en los medios de comunicación, y hemos salido homosexuales. Entonces no es una cosa que se transmite, ¿no? Sí, Pame, en verdad que está a todo nivel esta propaganda, esto es propaganda, ¿no? De agresividad hacia la comunidad LGBTI. Que precisamente me gustaría tocar ese tema contigo. Tú eres comunicadora, tú eres diseñadora, haces fotografía. ¿Cómo ves el papel de los medios? Y hay una pregunta específica. Em, yo veo muchísimo que las compañías, las grandes compañías, se llenan de colores y un montón de temas en la época del orgullo. Eh, y veo una intromisión, perdonarán, es mi loca mentalidad de ver esto en todas partes, pero está en todas partes, una loca intromisión del capitalismo salvaje dentro de la lucha por los derechos de la comunidad. Como he visto también esta intromisión en el veganismo, por ejemplo, ¿no? El capitalismo no pierde nunca, ¿no? Siempre está buscando nuevos mercados y utiliza con toda libertad las causas sociales para introducir en nuevos mercados. ¿Cómo ves tú que esto, lo ves positivo? ¿Se puede sacar algo bueno de esta intromisión de las grandes marcas dentro del tema de la lucha LGBTIQ? Bueno, una de las primeras conclusiones que saco, porque me he planteado esto varias veces, es que somos muchísimas más de lo que el mundo está dispuesto a reconocer. Porque si el capitalismo nos puso el ojo, no es porque sea un mal negocio, debe ser un muy buen negocio sacar productos, vender viajes y no sé qué, y películas y todo,
porque la cantidad de población LGBTIQ es muchísima más de la que el mundo está dispuesta a reconocer. Luego, con las empresas que se adhieren, que se ponen el arco iris, el logo lo hacen de arco iris. De hecho, las ciudades también lo hacen, algunas ciudades con incluso políticas totalmente antiderechos osan ponerse, pintar con luces, iluminar de los monumentos con arco iris y todo, cosa que es bastante a veces contraria, ¿no? Y las marcas lo hacen porque por este tema, por marketing muchas veces, y lo importante es que tenemos que entender que estamos en un momento en que las marcas deberían comenzar ya a asumir que no basta solo con ponerse el loguito de color arcoíris, sino que deberían tener o establecer políticas internas inclusivas en sus compañías, que de nada sirve que en junio te pintes de arcoíris el logo si despides a alguien de tu compañía por ser homosexual, o discriminas a tus empleadas, o no tienes ningún tipo de actividad inclusiva, o hay muchas maneras laborales, desde lo laboral, de discriminar, ¿no? Entonces, y también de discriminar a sus consumidores, esa palabra que tanto le gusta al capitalismo. Entonces, sí, hay una gran invasión del tema marketero con el arcoíris y con los colores LGBT. Hay también, he visto también muchas compañías que hacen algo más que ponerse el logo. Vi una campaña de, no recuerdo ahora si es una marca de automóviles, que sacó una campaña que decía, nos pintamos de arcoíris en este mes, pero estamos haciendo una base de datos, o tenemos una base de las personas que han tenido denuncias por homofobia o discriminación. A estas personas no les vamos a vender nuestros autos. O un tema así, ¿no? Ir un poco más allá de solo pintarse, sino de que las empresas, si quieren, pues tener o si van a tomar esta iniciativa, deberían también implementar otro tipo de políticas inclusivas con sus empleados, con su manera de vender, con su manera de comunicar. Digo, eso, o simplemente no se pongan, no se tomen el trabajo de conmemorar un mes importante si realmente su comunicación interna y externa no va a ir en concordancia con eso que están haciendo, ¿no? De acuerdo, que me pasó, recientemente vi una publicidad de una aerolínea, y ojo, esta aerolínea tiene una publicidad en donde sale la gente, sí, que vendemos el viaje a no sé dónde, y sin más ni más, tienen una mamá con su hijita, una pareja, y tienen dos chicos que se entiende por la manera en que se ven y se tratan, que son pareja, y están con su perro, ¿no? Se entiende claramente que son pareja, y es una toma más del comercial. O sea, no pasó nada, nadie se murió ahí, es solo una toma más del comercial. Y esta misma aerolínea no deja de ser un BTL publicitario, pero tiene un sentido. En las agencias pusieron unos asientos de avión con el forro de la bandera de la comunidad. Y es una especie de ejercicio muy lindo que le invitan a hacer a los pasajeros, a los clientes, y se llama Ponte en su lugar. Y tú te sientas y te pones unos audífonos y escuchas testimonios de personas que han sido discriminadas por ser parte de la comunidad. Entonces, ya es una cosita más, ¿no? Ya no es solamente los colores, la bandera, compra, sino ya tiene algún plus, y eso no lo veo mal comunicacionalmente y educativamente también me parece bueno. Pame, ¿qué actividades dirías tú que han ido aumentando y mejorando el mes del orgullo? Porque como tú decías al principio, antes era el Día del Orgullo, ¿no es cierto? Todavía el parade, y un poco se había conversatorios y cositas así, y los colores en algunas partes, pero ahora es el mes del orgullo, y ya se ven cosas diferentes, ya se ven temas ya educativos. ¿Qué cosas tú relevarías, Pame, que se ha ido aumentando en el mes del orgullo aquí en el país?
Bueno, quisiera, antes de contestar tu pregunta, complementar un poco el tema este de lo importante que las marcas se unan. Sí, hay un tema comercial, pero es importante que las marcas vayan entendiendo justamente que llegar a la población LGBTI también implica llegar a ampliar la, digamos, la oferta de sus productos de manera que llegue a una población que consumimos, que sí vemos también y generamos preferencias o afectos y desafectos de marcas dependiendo de su comportamiento. Yo, por ejemplo, aquí quiero resaltar Equator, que es justamente una aerolínea nacional nueva acá en el país y que tiene en su logotipo en Twitter la bandera en el icono y que justamente hace 11 horas ha puesto un video y una referencia diciendo que el tema del respeto a la inclusión en sus espacios es una de sus principales valores como marca. Entonces creo que esto es importante. Lamentablemente no es algo que vemos en todas las marcas en general en Ecuador, o lo vemos así como una cosa que sale y luego ya no. Recuerdo que una marca de cerveza, creo que fue Pilsener en un año, o creo que fue hace 2 o 3 años, sacó una versión de botella LGBTI, no la he visto ahora, por ejemplo, entonces no es algo que se sostiene, lamentablemente, porque no hay esa visión de ver este tema como un mercado también importante, que tal vez quizá no lo sea ahora de manera particular, pero es algo hacia el futuro. Mira, por ejemplo, si tú entras ahorita a Twitter, hay un space que se está dando justo en este momento de la marca Sprite, de la cola Sprite de México, y que está siendo administradora de un space justo con It Gets Better de México para hablar sobre el tema del orgullo. Entonces, imagínate tú una marca de cola en México, Sprite, que es internacional, pero justamente su tema en México lo está haciendo acá, está haciendo un space sobre el tema del orgullo. Entonces, lamentablemente eso no se ve, digamos, de manera muy amplia en el Ecuador. Ahora, con respecto al tema de tu pregunta, yo creo que los activismos, las organizaciones y los colectivos LGBTI han venido haciendo esfuerzos interesantes para ampliar sus agendas y no solo limitarse a la marcha como tal, que ya la marcha como tal ha sido un tema de abrir espacios, de pedir financiamientos, de pedir apoyos, de que la gente se sume y que ha sido interesante cómo ha ido evolucionando en estos años. Pero también ha sido interesante ver justamente cómo se ha ampliado esta oferta en otro tipo de actividades, de foros académicos, de conversatorios, de muestras de arte, de tomarnos los espacios públicos también, que lamentablemente digo, la coyuntura del COVID no permitió que esto se hiciera. Ahora cuando pensábamos que la cosa se estaba reactivando, la conmoción nacional que vivimos evidentemente nos ha coartado muchos de los eventos o espacios que estaban pensados para este mes. Yo de manera particular lo digo, no estoy organizando ninguno, pero he visto cómo otros colectivos y organizaciones lo han estado haciendo y hay mucho esfuerzo detrás que lamentablemente no se ha podido consolidar, pero tenemos que solidarizarnos y unirnos a lo que está pasando con el país, entonces no podemos hacer la vista hacia un lado de lo que está pasando, entonces tocarás ver cuál es la resolución de esto y ver si alguna actividad se logra retomar, al menos la marcha como tal, pero es importante que estos espacios se den. Si no se puede ya en lo físico, es importante, por ejemplo, que aquí estemos hablando las tres sobre este tema. La virtualidad, más claro, el COVID y todas las limitaciones que ha tenido esta pandemia nos ha hecho ver que la virtualidad es un mecanismo muy interesante para no parar la vida y para que el mensaje se siga expandiendo y para que las actividades se sigan generando. Y, por ejemplo, yo en la mañana pude compartir un espacio internacional con activistas de México y de Perú. Entonces, esta virtualidad, antes era impensable hacer este tipo de espacios, antes se pensaba Claro. trasladarse al país, hacerlo físico, ahora nos damos cuenta que podemos ahorrarnos cualquier cantidad de dinero y que podemos aprovechar estas herramientas tecnológicas para seguir compartiendo experiencias, por ejemplo, internacionales, para aprender mutuamente y en el tema nacional también hacerlo así. Entonces, confío y espero que estén dándose otros espacios también desde la virtualidad para poder hablar de este tema tan importante como es finalmente la consecución de sociedades más justas e igualitarias, que es lo que propendemos cada vez que hacemos nuestro activismo, cada vez que luchamos por avances de derechos, cada vez que denunciamos actos de violencia y discriminación.
Algo bueno había que sacarle al COVID. Y esto fue exactamente este tipo de espacios y cosas que se aprenden a través de la virtualidad. Voy a leer un poquito los mensajes que tengo acá. Tengo unos 3 mensajitos. Carlos Campaña Gallardo, un abrazo a mi querida compañera Keke. Feliz Día del Orgullo LGBTI. Te admiro mucho. Abrazos. Nancy Cruzita, un abrazo. Amemos a quien nos dé la gana y seamos felices. Amemos a quien queramos y seamos finalmente felices, porque mucho tiempo no tenemos, señoras y señores. Viviana Vázquez dice totalmente de acuerdo, las empresas deben ser congruentes entre lo que comunican y lo que hacen. Respecto a este tema, pues porque si no se va a tratar nuevamente de usar, ¿no? De usar causas, de usar ideas, de usar minorías para lucrar de ellos, punto, ¿no? Entonces, si es que no existe esta congruencia entre lo que comunican y lo que hacen, pues se convierte en una utilización capitalista nada más. Tú eres una activista nueva, como decías, en la lucha por los derechos del LGBTIQ. ¿Te ha sido muy difícil empezar? Porque realmente yo desde afuera del activismo y desde el apoyo, desde afuera del activismo, es complicado, es duro. Y me quiero referir precisamente a, sabemos que pues es parte del movimiento animalista nacional y es una de las duras del área de comunicación del movimiento. Y recibimos ataques y recibimos agresiones y ustedes deberían meterse a hablar de animalitos y no meterse en otros temas. Y tú manejas maravillosamente ese espacio, ¿no? El espacio de comunicar otras cosas. ¿Cómo ha sido desde el activismo, a través del movimiento animalista nacional, mostrar que el animalismo está vinculado también con la lucha por los derechos de la comunidad? Pues verás, todo esto comenzó hace como unos 5 años, creo yo, puede ser. En mi caso particular, como persona particular, no me ha costado mucho, yo siempre he sido como muy berraca para esas cosas, o sea, a mí, yo me lanzo y no me importa lo que diga la gente. Pero cuando ya tú manejas la comunicación de un colectivo y ya no eres tú sola, sino que tienes que, digamos, transmitir por un colectivo, y no solo como el movimiento, sino también me pasó con Rescate Animal. De hecho, Rescate Animal empezó antes que el MAN a comenzar a adherirse a otro tipo de causas, feminismo, a la causa LGBT, y al principio sí fue un shock, porque nos llovían palos y piedras y todo, porque de hecho todavía nos llueven, o sea, nosotros ponemos un contenido a favor de, no sé, contra el feminicidio o a favor de la población LGBT y nos llueven los palos y las piedras, pero la diferencia es cómo lo manejamos ahora y cómo lo manejamos cuando comenzamos. Cuando comenzamos sí entrábamos un poco en pánico, en crisis, como le explicamos a la gente. La gente nos amenazaba, nos decía que se iban a ir, se iban, de hecho, se iban 1000 personas, después al día siguiente veíamos que regresaban 1100, y era una amenaza constante y permanente de ya no les vamos a donar, y no sé qué, o sea, yo me imagino, yo veía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, dije Dios mío, oye, no. Yo decía, no puede ser que toda esta gente esté en este plan lanzando piedras y bombas, ¿no? Pero ahora realmente lo siguen haciendo, aunque hay muchísima gente, muchísima más gente que se solidariza y entiende y está entendiendo poco a poco por qué como animalista, por qué como movimiento animalista y en el caso de Rescate Animal, por qué nos involucramos y por qué le ponemos el cuerpo a estas otras luchas en las que no militamos como organizaciones animalistas, no militamos frontalmente, pero adherimos, es decir, las apoyamos y les respaldamos. De hecho, no soy la única que va al Pride en Guayaquil como animalista. Mis compañeros de rescate, que los adoro, es como el espacio seguro que tengo aquí, porque siempre han apoyado, hemos ido,
hemos salido a las marchas y no son necesariamente personas LGBT, simplemente van y apoyan. Hemos estado juntos en esto y todo este intervenir y apoyar estas causas ha sido parte de todo un debate, igual con el MAN, y de tomar una decisión grupal, una decisión colectiva de ok, porque tú sabes que lo hemos hablado, ¿no? Oye, está pasando esto, estas son estas luchas de derechos humanos necesitan, o digamos, es bueno que cuenten con nosotros, que somos animalistas, pero eso no nos excluye como seres humanos también. Es decir, no estamos aquí por la defensa de los derechos animales, pero no podemos pretender que el mundo está completamente en paz y justo si el resto de nuestros congéneres ven vulnerados sus derechos. Entonces es imprescindible, desde mi manera de ver, que el movimiento animalista se vincule, al menos respaldando las causas que defienden derechos colectivos y derechos totalmente justos. La gente va siempre, yo creo que va a pasar muchísimo tiempo y la gente igual va a seguir escandalizándose, enojándose, y nos van a seguir diciendo la frase típica que no han dejado de decir desde hace 5 años, zapatero a tus zapatos, que siempre nos dicen eso, y de hecho nos lo dicen, me da mucha risa porque hay gente de la misma población LGBT que milita en la causa LGBT, que cuando ven que nosotros nos sumamos a la lucha o salimos a una marcha, nos dicen, ¿ustedes qué hacen aquí? Zapatero a tus zapatos. Entonces, realmente ya no damos tanta explicación. Lo hacemos, comunicamos, informamos, lo entienden bien, y si no lo entienden, pues el próximo año lo volvemos a informar para ver si el próximo año ya por fin lo pueden entender. Y así llevamos 6 años y seguiremos haciendo, y no solamente con el feminismo, con la causa LGBT, estamos apoyando siempre migrantes, y bueno, en realidad estamos siempre solidariamente acompañando o manifestándonos cuando hay gente que está siendo vulnerada, porque no entendemos el mundo, no entiendo el mundo, este mundo que a veces el animalismo en el que quiere vivir, donde solamente teniendo el perrito y el gatito en su casa, dándole comidita y amor, ya creen que han construido toda una sociedad de paz y salvaron el mundo. Y el resto de tus congéneres y el resto de las personas con las que compartes el planeta están matándose ahorita por conseguir un poco de justicia, y nosotros no podemos no manifestarnos. Sí ha sido complicado, pero vale la pena. Definitivamente que eso es un hecho, ¿no? Además, aparte de una cosa, los derechos no son un pastel. No quiere decir que porque le den derechos a gente que nunca le han dado, nos van a quitar a nosotros. No es un pastel, ¿no? Y cuando hay un derecho, hay una agrupación, un grupo, una minoría con sus derechos vulnerados, los derechos de todos están en juego, los derechos de todos están en riesgo. Si ahorita no nos damos cuenta de eso, yo ya no sé con qué más nos vamos a tener que dar cuenta. Una población importantísima del Ecuador, la población indígena del Ecuador, es una población permanentemente vulnerada, y no podemos decir que dicen, quiero volver a la paz. ¿Qué es la paz? Que los derechos de ellos sean vulnerados, pero lejos de mi casa. O sea, que yo no los vea, ¿no? Eso es la paz. Entonces, no podemos permanecer a oscuras y en silencio de esto y pretender que defendemos solamente a una especie, porque el animalismo es antiespecista, además. ¿Cómo vamos nosotros a proteger a una especie que no somos nosotros, otros animales, y dejar que nuestra propia especie sea vulnerada? Es un absurdo. Pame, desde el otro punto de vista, tú que has sido activista durante mucho tiempo por la causa LGBTIQ, ¿cómo se vincula desde adentro del activismo? ¿Tiene alguna vinculación con otras luchas? ¿Se logra esta interseccionalidad de las luchas que nosotros promulgamos muchísimo desde el animalismo? ¿Tú ves que hay esa tendencia o todavía no? Tu pregunta es muy importante. Yo creería que la lógica debe ser así, que deberíamos transversalizar y hacer esta interseccionalidad de todas las luchas que finalmente defienden derechos humanos, derechos de los animales y de la naturaleza, pero lamentablemente no es así, porque no dejamos de ser seres humanos
que además cada persona tiene su particularidad, su propia experiencia de vida y sus propios intereses. Yo lo he dicho en varios espacios, y esto sucede no solo en el activismo LGBTI, pero ahorita voy a hablar del activismo LGBTI. Ha habido también temas de intereses económicos de diferentes organizaciones LGBTI que han visto en la cooperación internacional una forma de financiamiento que ha lucrado solo bolsillos particulares de ciertos activistas, pero que no han generado realmente ningún cambio sustancial ni en políticas públicas, ni en leyes, ni a la población a la que supuestamente beneficia. Esto no sucede específicamente con el activismo LGBTI o exclusivamente con este activismo, sino de manera general porque somos las personas quienes hacemos estos movimientos, estos colectivos, estas prácticas, ¿no? Entonces también depende de la integridad de la persona que está sintiendo y viviendo ese activismo. Entonces, así como hay activismos que realmente también han jugado del lado del poder y que se han beneficiado del poder, hablemos de la época del correísmo, yo no, la gente que me conoce y me sigue sabe lo profundamente anticorreísta que soy y he sido. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el correísmo se dividieron los movimientos sociales y el activismo LGBTI también se dividió y hubo una ala correísta que se benefició económicamente del correísmo y que inclusive una activista o pseudoactivista financiada por el gobierno viajó por muchas partes del mundo hablando del progresismo del correísmo, cuando veíamos acá cómo Correa era, por ejemplo, uno de los principales opositores del matrimonio igualitario. Entonces, lamentablemente ni siquiera hay una conciencia de la forma de ejercer el activismo como tal. Me he encontrado dentro de mi propia forma de hacer activismo con activistas machistas, con activistas gays machistas, que desde su privilegio de ser hombres no han podido deconstruirse hacia entender las luchas feministas y las luchas de las mujeres lesbianas también, dentro de esta lógica del feminismo interseccional. Entonces, ha sido crudo y ha sido difícil tener que enfrentarse a este tipo de realidades, pero que se dan. No, si, lamentablemente hay mucho del tema bueno, también habrá en otras letras, pero se ve muchísimo en el tema de lo gay, el clasismo que hay, porque el tema de ser hombre sí te genera un privilegio en esta sociedad evidente. Entonces, sobre todo en nuestras letras, por ejemplo, y digo letras para poder graficarlo LGBTIQ+, las personas trans son las que la peor parte la llevan, justamente por su exposición, por su condición, por su identidad de género. La gente acá a duras penas podrá entender los afectos de las personas homosexuales, pero no pueden entender cómo un hombre quiere ser mujer o una mujer quiere ser hombre, o sea, para su lógica quieren transformarse, me explico cuando, o sea, no entienden esta cuestión de la identidad y de la transición necesaria de una persona trans hacia el otro género. Entonces, hay cuestiones acá que son difíciles de comprender y lamentablemente si ni siquiera dentro de nuestras propias luchas hay esta solidaridad, esta sororidad y esta forma de entender cuáles son también las necesidades específicas de cada población y cuáles son los derechos que hay que reivindicar. Se hace más difícil inclusive que se entienda la necesidad de poder apoyar y hermanarnos con otras luchas. De hecho, el tema del feminismo como tal también tuvo en un inicio, y no quiero mencionar al feminismo de general, sino ciertas personas o grupos feministas, por ejemplo, cuando iniciamos con la lucha del matrimonio igualitario, no entendían por qué luchábamos por el matrimonio igualitario. Lo veían como un tema de reivindicar la institución machista y patriarcal como tal, que era necesario abolir, y no lo veían como un derecho legítimo al que todas las personas teníamos que acceder. Entonces yo al principio tuve inclusive algunas arremetidas de ciertas mujeres feministas, ciertas mujeres lesbianas feministas que inclusive salieron en los medios de comunicación a decir que era una payasada esto de luchar por el matrimonio igualitario cuando ninguna lesbiana quiere casarse. Inclusive esta activista, por ejemplo, correísta, que no quiero mencionar su nombre, salió y arremetió y lanzó lodo contra la lucha del matrimonio igualitario, haciendo eco al discurso correísta, y cuando lo logramos fue a decir que por poco y ella fue la que inició la lucha por el matrimonio igualitario, es decir, se subió a la camioneta al final, cuando toda la trayectoria siempre dijo que el matrimonio era un tema clasista, que solo era para gays y lesbianas de clase alta y que no era algo que necesitaba la población LGBT. Entonces, mira tú esos discursos contradictorios, malsanos,
que solo llevan a este rompimiento de la estructura social, del tejido social. Entonces, para mí sí es necesario espacios como este para reflexionar sobre la importancia de hermanarnos en las luchas. Yo ahora no me puedo concebir activista LGBTI sin concebirme como feminista. Y no puedo concebirme como feminista sin apoyar también las luchas de los derechos de manera general y entender además que yo también, desde mi ser de lesbiana y de mi ser de mujer, también vivo privilegios. Por ejemplo, ¿cuáles son mis privilegios? Es ser blanco mestiza, que sí, es un privilegio en esta cultura que además es profundamente racista, que yo he podido acceder a condiciones educativas, digamos, privilegiadas, pero por otras razones no he podido acceder a una maestría, por ejemplo. Entonces ahí tú puedes ver cómo el tema de las distintas variables de discriminación tienen que analizarse. Entonces no es lo mismo una blanca mestiza lesbiana que ha tenido ciertos privilegios que los acepto y los veo, que tener a una mujer, por ejemplo, afro o indígena, lesbiana, empobrecida, que ha recibido y ha vivido violencia desde su infancia. Entonces, esa conciencia social es la que tenemos que tener quienes hacemos activismo y decir, sí, desde mi privilegio he podido lograr esto, pero mi privilegio no solo es una ventaja para mí, quiero que sea una ventaja para poder hacer mi activismo y poder apoyar a quienes no han tenido esos privilegios para que esos privilegios dejen de ser privilegios y se conviertan en derechos para todas las personas. Ese sería, digamos, lo que esperamos y deseamos, al menos quienes vemos en el activismo una forma de vida que tiene que darse en todos los espacios y transversalizarse desde todas las luchas. Súper de acuerdo, Pame. No lo pudiste haber dicho mejor. Precisamente con la coyuntura que vive el país, hice una pequeña reflexión por ahí en una publicación. No se llama caja fuerte de privilegios, no se llama cuarto de cemento de privilegios, se llama burbuja, ¿no? Y la burbuja se revienta, y cuando se revienta no es bonito. Así es que mejor es, como tú dijiste, pues reventar uno mismo esa burbuja de privilegios, que esa burbuja de esos privilegios de los que uno ha vivido, ha nacido, y admitirlos como privilegios y luchar para que no sean privilegios, ¿no? Para que sean derecho para todos. Voy a leer un poquito los mensajes, lindos mensajes que nos están llegando. La Andre Molina, que eres una dura, mi total admiración. Administración dice, pero a decir admiración y apoyo siempre. Un abrazo, mi querida Andre. Balconí Hidalgo Katy, qué difícil aquí en la Tacunga Cotopaxi. Un orgullo saber que hay quien luche. Ojalá pudiera integrarme. Vamos a conversar de esto porque es muy interesante lo que acaba de decir Falconi Hidalgo Katy. Nancy Cruzita, todas las causas en las que hay discriminación y sufrimiento son una sola causa y debemos apoyarnos. La Cris de Alarcón nos manda 3 banderitas de la comunidad. Ivonne dice, Ivonne Roca Bizart, definitivamente no se puede hablar de derechos de ningún ser si estamos respetando unos y violentando a otros. Este tema es muy importante para la sociedad. Esperemos poder seguir avanzando en estas luchas que siempre irán de la mano, siempre irán de la mano. Así es, mi querida Ivonne. Cris Alarcón dice, qué importante mensaje sobre la conciencia social y los privilegios, y hacer que ya no sean privilegios, sino derechos. Mejor dicho, imposible. Sí, la Andrea dice, sí, era admiración. Está con el celo dañado, dice, le sale administración en lugar de admiración. Está bien, Andrea, lo vale. Keke, acá nos comentan. Viene la ayuda también. Falconi Hidalgo Katy dice una cosa bien interesante. Qué difícil aquí en la Tacunga Cotopaxi. ¿Cómo ves tú? Bueno, tú vives en Guayaquil, que es una de las ciudades también con más apertura en este sentido, y con más lucha también, brava lucha social también en Guayaquil. Pero ¿cómo ves tú, desde lo que tú has podido tener contacto con activistas en otras provincias? Porque siempre he pensado eso, si aquí en Quito vemos niveles de discriminación y de agresividad hacia la comunidad,
¿Cómo será en provincias en donde evidentemente son más pequeños, no tienen cercanía, por ejemplo, a los estamentos políticos y no se desarrolla tanto la lucha social? ¿Cómo has visto tú esto que de cerca en otras provincias? En realidad yo creo que Pamela creo que debe tener mucho más conocimiento de este tema que yo. Yo te puedo decir un poco de Guayaquil, cómo es mi ciudad, aunque pareciera que es una ciudad mucho más abierta, tiene ese toque conservador en muchos momentos que que te asfixia, ¿no? Guayaquil puede ser una ciudad muy conservadora en cierto segmento de la sociedad. Sin embargo, tú ves en los Pride, cada año sale más gente a la calle, mucha más gente. El último que fue antes de la pandemia fue maravilloso, fue enorme, fue increíble. Y es una ciudad medio bipolar, o sea, por un lado hay un grado de conservadurismo escalofriante, pero por otro lado hay mucha, sobre todo en las generaciones un poco más jóvenes, hay mucha apertura, ¿no? No sé, no tengo mucha experiencia ni contacto con otros activistas de otras provincias, bueno, en Quito. Creo que tal vez Pamela tenga un poco más de conocimiento de esa parte, cómo es la cosa en otras provincias, sobre todo provincias más pequeñas, ¿no? Pame, La verdad, complejo y difícil poder decirte cómo funciona en otras provincias. Eh, de hecho, el activismo en general es complicado hacerse en lugares donde se supone que hay una mayor apertura del tema o de la mirada que tiene el otro hacia la diversidad sexogenérica, pero hay lugares donde creería yo eh, que va a ser inclusive un reto supremamente difícil y el poder hacer activismo, porque entre más pequeño es, digamos, la ciudad, el pueblito, es como más radicalizado el tema de la homofobia. Y solo pensemos, por ejemplo, en tres ciudades grandes, Quito, Guayaquil y Cuenca, digamos, por las distintas importancias capital, el tema económico, el tema cultural y demás. Solo vemos de ahí la diferencia que hay. Y Cuenca, por ejemplo, aunque tiene ciertos activismos importantes, no deja de ser una ciudad profundamente, más profundamente, sí. curuchupa, como decimos acá, absolutamente conservadora, donde literalmente, bueno, poco a poco las nuevas generaciones están tratando de romper eso, pero es tan, el tema estructural clasista además es tan profundo en Cuenca que hay este chiste de que se encuentran dos, se dicen qué apellidos son y ya saben el árbol genealógico literal de toda la familia, porque así funciona, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto, ya saben si eres blanco, si eres cholo, o sea, cachas, o sea, el tema del clasismo, el tema económico, además que cruza ahí de las familias. Y ha sido muy difícil romper esto, las generaciones nuevas poco a poco están intentándolo hacer, pero es complicado, porque además todas y todos se conocen allá, entonces saben, es una cuestión muy compleja. Imagínate en Cuenca. Ahora si vamos a pueblos, ciudades más pequeñas, la situación llega a ser inclusive, para mi juicio, muy difícil, casi imposible de hacer activismo. Entonces, es complejo además, porque yo justo en la mañana había en este foro internacional al que tuve la oportunidad y me honraron con la invitación, hablábamos además de qué es ser activista. Entonces, sin tratar de menoscabar el trabajo de nadie, que te autodefinas como activista también implica un honrar esa palabra. Y honrar esa palabra significa literalmente estudiar, capacitarte, de construirte para ser activista. No solo es decir yo soy Gracias. activista y porque lanzo, digamos, un tweet ya soy activista. O sea, si puedes hacerlo y eso implica además que desde tu condición de ser humano puedes generar un tema de tratar de concienciar en tus espacios el tema de la igualdad y la no discriminación, pero eso no te hace activista. Entonces, el tema del activismo implica una cuestión hasta autodidacta de aprendizaje profundo. Es como tener literalmente una profesión. No sacas un título de activista, pero literalmente, por ejemplo, en mi caso, lo que he tenido que estudiar y lo que he tenido que entender podría ser tranquilamente haber pasado por otra profesión para poder siquiera
definirme a mí misma como activista. Además, las consecuencias que implica el activismo, la visibilidad y exponerte en un país que todavía tiene, como ya mencioné, profundas bases machistas, LGBTI-fóbicas, no es un premio. O sea, no estoy haciendo esto para la visibilidad. La visibilidad además que me ha costado, porque, ojo, hay cuestiones como las consecuencias del activismo que no se hablan. No existe una ley, no existe un tema de red de protección de los activismos en general de derechos humanos, cuánto te desgasta el hacer activismo y cómo estas consecuencias pesan en tu salud mental, en tu condición de ser humano, en tu dignidad como persona y sobre todo también en temas tan importantes como tu propia subsistencia y la cuestión económica. A mí mi activismo me ha costado muchísimos desempleos, que además han sido desempleos dirigidos para que yo pueda imposibilitarme para hacer activismo, porque además mi activismo no ha sido financiado, yo he financiado mi propio activismo. Entonces he tenido que soportar desempleos tan fuertes como el último que tuve de casi 2 años, estar profundamente endeudada, desear inclusive desaparecer ya por las condiciones precarias en las que estaba viviendo, porque no es fácil mantenerte en condiciones así y que cuando obviamente no naciste en cuna de oro y no tuviste la capacidad que dicen acá de que solo es cuestión de mentalizarte y que ya te cae el negocio, no, necesitas tener un capital, necesitas tener muchas cosas para que un negocio funcione y no tienes las condiciones para hacerlo, entonces te toca literalmente vivir del trabajo, el trabajo que logras conseguir por la profesión que tienes. Yo también soy comunicadora y justamente he puesto la comunicación al servicio del activismo y he sido de las activistas que siempre han planteado que el activismo tiene que hacerse de frente y tiene que generar discusiones públicas para que la sociedad empiece a transformar sus lógicas y sus imaginarios. Así que, querida, o sea, no es una cuestión fácil llamarte activista, hacer activismo tiene compensaciones muy lindas, como que se consiga finalmente un derecho, pero tiene también consecuencias muy difíciles de afrontar, que en la manera particular me ha tocado inclusive replantearme si quiero seguir en este camino. La respuesta finalmente termina siendo sí, pero el camino para llegar a esa respuesta ha sido muchas veces muy duro. No sabes, Pame, cuánto te agradezco que vengas a decir eso en este espacio, porque es algo que machacamos permanentemente. Un activista no es activista por lanzar un tuit, ni por hacer una acción, ni por, por recoger 4 pesitos. No, no se es activista así. Se es activista formándose. Uno tiene que formarse para ser activista, para ser en realidad un protector y defensor de la causa. No es nomás cualquier cosa. Y además las consecuencias son sumamente fuertes. Sí, se vive persecución, se vive agresión, la vida de uno sí se cambia. Entonces, no es que la cosa es muy sencilla que digamos, no es cuestión de chantarse el nombrecito de activista y nada más. Lastimosamente estamos a punto de cerrar. La Ivonne dice, muy duro escuchar las palabras de Pame y la discriminación dirigida que ha sufrido incluso en sus trabajos. Mis respetos por seguir adelante. Pame, te lo dice Ivonne Roca. Gracias, Ivonne. Que para finalizar, cuéntanos un poquito qué va a hacer el movimiento animalista y tú como animalista para abrir este espacio, para hacerle sentir a la gente y hacerle saber a la gente que todas las luchas están vinculadas. Nos cuesta muchísimo entender eso, tremendamente. Recibimos una cantidad de ataques como movimiento por habernos pronunciado a favor de, no del paro, sino a favor de la causa que motivaba el paro. Y siempre posteamos alguna cosa en el mes del orgullo y también recibimos ataques. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué futuro tiene? ¿Y qué hay que hacer para hacerle entender a la gente que todas las luchas finalmente terminan por ser una sola? Yo creo que hay que seguir siendo valientes porque hemos sido valientes. No nos ha importado no nos ha importado, digamos, las consecuencias de tomar posición. Hay que seguir tomando posición siempre, frontalmente. Hay que plantarse de frente contra todas las violencias. Hay que seguir generando espacios de discusión. Nosotros lo hacemos en este programa, en Conversando, en el que no solamente hablamos de animales y de temas ambientales, sino que hablamos de derechos. Y no es la primera vez que hablamos. Hemos hablado del 8M, hemos hablado de un montón de temas muy importantes.
y lo tenemos que seguir haciendo, e incluso tenemos que seguir creando, y vamos a hacerlo, estoy segura, seguir creando otro tipo de espacios, aprovechando los medios digitales para seguir hablando con la comunidad, y esto es como la piedrita, la gotita que cae con ritmo persistente y por mucho tiempo en una roca hasta que ya hace hueco. Así es como debemos hacerlo, porque no va a ser tan rápido y no va a ser tan fácil. Es un tema de persistir, de resistir, de seguir adelante y de estar seguras de que estamos en el lado correcto, que eso creo que es un poco lo más importante, porque incluso nos ha generado a veces un poco también de dudas y conflictos internos, es decir, ¿por qué hacemos esto? ¿Está bien? Y por ahí puede que haya alguien que no esté muy de acuerdo, pero lo conversamos y estamos seguras de que es la postura correcta y la defendemos. Entonces, creo que ese es el camino, seguir generando contenidos, seguir generando espacios de debate, seguir tomando partido por las causas justas y por los más vulnerables, sean de la especie que sean. Ese creo que es el camino que hemos elegido y en el que vamos a seguir. Sea la especie que sea, exactamente, es un absurdo hablar de un animalismo especista, no tiene el menor sentido del mundo. Yo les cuento desde la perspectiva, yo no formo parte de la comunidad LGBTQ, pero es un clásico, ¿no? Yo voy a los paredes, yo tengo muchos amigos de la comunidad y me siento, como les digo, profundamente orgullosa de estos amigos, de estas grandes amistades y la lucha que llevan. Y lo clásico, ¿no? Lo clásico. Pero si tú no eres, tampoco soy toro, pero soy antitaurina. Sí, no hay que ser parte de la causa para apoyar la causa y para darle toda la fuerza y el empuje que ésta necesita, al menos desde el espacio que uno puede. Pame, para finalizar, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Me gustaría que me comentes qué se viene para los activistas de la comunidad LGBTIQ, qué perspectivas tienen y qué es lo que nos falta todavía. Bueno, como sociedad nos falta un montón, pero ¿qué faltaría, digamos, para que el Estado garantice sencillamente derechos a la comunidad LGBTIQ? Bueno, la pregunta es compleja, no sé si puedo responderla en pocos minutos, voy a tratar de decirlo quizá lo más importante. Así como sucede en los demás movimientos sociales, no es que existe un tema de que los colectivas LGBTI estamos tomados de la mano. Lamentablemente no funciona así, como mencioné antes también, hay ciertos intereses, hay ciertas agendas, pero partiendo del hecho de que muchos otros colectivos sí lo hacen realmente por amor a la lucha, por un tema de convicción y de forma de vida, eso no deja de que exista, además del hecho, sí, agendas y luchas, además para cada una de las letras, ¿no? Entonces, ahí tienes tú colectivos de personas trans, colectivos de personas gays, colectivos de personas lesbianas y demás, y más allá de cuál sea la agenda o cuál sea la reivindicación del derecho que cada organización o movimiento tenga, creo que hay algo que sí nos mancomuna y es el hecho de mirar hacia el horizonte, como dije en un principio, sociedades justas e igualitarias, donde ya no tengamos siquiera que hablar de esto. O sea, para mí lo ideal sería que ya no tengamos que hablar de las diversidades sexogenéricas, que no tengamos que hablar de nuestros derechos, porque ya seamos parte de toda esta humanidad con dignidad. Sí, o sea, en sociedades donde ya se ha alcanzado el tema, ya sale sí a marchar y todo como un tema de recordar la fecha, pero ya no es algo que se discute, ya cada persona lo puede vivenciar, pero esto no sucede en la mayor parte de países del mundo, donde inclusive este tema aún en otros países está penado o hasta existe la muerte por ser quien eres, ¿no? Por ser homosexual o persona trans. Entonces, el tema del horizonte es poder llegar a vivenciar en la plenitud todos los derechos sin discriminación y con absoluta igualdad. Ese horizonte todavía está lejano.
Sí es cierto que no vivimos el encrudecimiento de falta de derechos como viven otros países, pero no estamos en lo que deberíamos estar. Entonces, ¿cuál es la agenda? La agenda todavía es variada, porque si la gran meta es llegar a tener un país justo e igualitario, aún falta. Entonces, faltan temas, por ejemplo, y solo por hablar de la población trans, falta un tema del cupo laboral trans, lo hablaba también en otro espacio, porque lamentablemente las compañeras, sobre todo las compañeras trans que exponen su vida y su cuerpo en su ser y su identidad, son las que peor la viven en todos los niveles en cuanto a lo que es discriminación, apartadas de su familia, sin acceso a educación, y por ende luego la única fuente de trabajo, las únicas vienen a ser la explotación sexual y el tema de la peluquería, y poquísimas, por ejemplo, en el país hay 2 o 3 que han logrado terminar la universidad y tener espacios laborales dignos. Las demás no, y además el tema de los asesinatos, los crímenes de odio por su identidad de género, que también existen, solo por mencionarte el tema trans. De ahí, y no existe, por ejemplo, una ley de identidad trans que cubra el tema de la salud. En países como Argentina, por ejemplo, todo el tema de salud, el acompañamiento hacia el tema de la hormonización o hasta la reasignación sexual la ampara el Estado. Acá ni pensarlo. O sea, acá ni siquiera la cuestión básica para las personas heterosexuales se da. O sea, el acceso a medicinas, me explico, temas tan básicos como el conseguir una cita y tener medicinas se está dando en este país. Peor siquiera pensar tener salud integral para las poblaciones trans, solo por darte otros ejemplos. Entonces, todavía falta realmente algunos temas fundamentales para alcanzar este gran ideal que es el tener todos nuestros derechos, pero en eso estamos. O sea, yo creo que no vamos a descansar, considero así, hasta que no tengamos, digamos, este ideal y este sueño. Y si no lo logramos en estas generaciones quienes estamos haciendo activismo, lo que deseamos es que las nuevas generaciones nos tomen la posta y continúen con esto. Y sobre todo, eh, yo sí digo también en todos los espacios en los que estoy que mi apuesta es hacia las nuevas generaciones, que confiamos y esperemos que todo lo que hemos hecho, no solo las actuales generaciones, sino las anteriores que han sido nuestros ejemplos y a quienes honramos también por todo lo que tuvieron que pasar, inclusive dejar su vida, para que ahora nosotras y nosotros estemos tomando la posta para continuar, también lo vean las siguientes generaciones, que honren el trabajo que hemos realizado y que puedan avanzar y continuar para cambiar este país y finalmente cambiar este mundo para mejor. Muchísimas gracias, Pame. Así es, hay un camino muy, muy, muy largo todavía que recorrer en el tema de derechos y a veces con ciertas cosas que ocurren, se siente que se avanzó 3 pasos, pero se retrocedió 10. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias. Hemos estado conversando, una conversación riquísima con Pame Troya, feminista lesbiana, activista LGBTIQ y de derechos humanos. Ella fue la promotora del matrimonio igualitario en el Ecuador. Nos ha honrado con su presencia la PAME el día de hoy, precisamente el Día del Orgullo LGBTIQ+. También tuvimos el placer de conversar con la Moni. La Moni siempre está en el conversando, pero está tras cámaras. Ella nos hace controles, la Moni, pero ahora estuvo de invitada. Ella es activista por los derechos de los animales, fotógrafa de causas sociales LGBTIQ y orgullosamente miembro del Movimiento Animalista Nacional. Muchísimas gracias a ambas por su participación. Siempre se me queda cortito el tiempo. Esta vez más cortito se me quedó todavía el tiempo. Muchísimas gracias, chicas, por haber estado presentes. No, muchísimas gracias a ustedes por esta linda invitación y les mando un gran, gran abrazo a las dos y a todas las personas que nos han estado escuchando y viendo en este momento. Gracias a vos, Pame. Y PAME cuenta con el movimiento animalista para apoyar cuando sea necesaria la lucha. Yo lo sé. Además, solo una infidencia. La Moni fue la que me hizo la invitación cuando me casé. Lamentablemente no duró mucho el matrimonio, pero ella fue la que hizo una maravillosa invitación que se repartió a muchísima gente y pues bueno, así se dio. Y ahora, ventajosamente, después de muchísimo tiempo de dolor y de reconstrucción, vivo una relación de pareja maravillosa en los medios, bueno, en Twitter lo publiqué inicialmente, ahora hemos decidido bajar el perfil porque lamentablemente Twitter es una red muy chévere para hacer activismo, pero compleja y donde también se destila mucho odio. Pero bueno, quiero terminar con esto porque creo que es importante. Por favor. Es difícil el camino que decidimos y cuando sentimos que estamos en el peor momento, tener un poquito de paciencia,
ayuda. A mí me ha ayudado el siempre confiar que cuando uno obra con bondad y uno obra realmente haciendo con convicción lo que hace, por más difícil que sea el camino, hay una lucecita de esperanza y la vida te compensa en cosas a veces pequeñitas, pero esas cosas pequeñitas son las que te dan ese aliento para continuar y a veces las compensaciones también son hermosas, como el hecho de ahora poder contar con una pareja maravillosa y poder contar con un trabajo que me está permitiendo subsistir y apoyar a mi familia también. Así que no todo es feo en la vida tiene muchas cosas maravillosas y tener un poquito de paciencia, fe. Yo no soy, digamos, religiosa desde la institucionalidad, pero creo mucho en el potencial espiritual y en que la vida tarde o temprano te compensa tus acciones, ¿no? Entonces, yo procuro dentro de todo siempre obrar de la mejor manera que puedo y de la forma más coherente. Eso. Así que les mando un gran, gran abrazo a ustedes. Un abrazo también enorme, Pame. Gracias por haber aceptado esta invitación y como dijo la que cuenta con este espacio. Carla Estefanía, en el último mensajito dice, ojalá algún día podamos hablar de real equidad y haya de verdad igualdad en derechos. Esa es precisamente la búsqueda. Como decimos, los derechos no son un pastel. Si es que otras personas que no tenían derecho tienen más derechos, no le van a quitar nada a usted. Usted va a tener también más derechos porque va a haber menos gente vulnerada en el mundo. Muchísimas gracias a todas las personas quienes han formado parte de este espacio. Cierto, quería cerrar con un datito que leí que es durísimo, ¿no? A nivel global, al menos 78 países tienen leyes que criminalizan las relaciones consensuales del mismo sexo entre adultos. Gravísimo. Todavía 78 países en donde amar a otro es delito. Gravísimo. Les mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias por estar siempre pendientes de este espacio. Gracias a la Andre, a la Nati y al Bernardo y a la Keke también, que forman parte de este espacio, y a la Fer, que siempre está ahí en Twitter. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos. Amén. Amén profundamente. Amén a todos, todas y todes. Amémonos, porque ese es el camino, ese es el único camino. Sí, sí, a veces hay grandes avances, maravillosos avances, como por ejemplo el matrimonio igualitario, un gran avance, pero a veces, el torturador se sube a un trucutú y da la mano y festeja la tortura. Esos son retrocesos tremendos. Pensemos bien en lo que está pasando en nuestro país. No es así nomás. Esta la veo bien difícil, amigos. Es bien difícil que peguemos esta vez los rotos que dejó estos grandes desaciertos. Un abrazo grande. Mi nombre es Maritza Rubianes. Voy a estar con ustedes el próximo martes a las 18 horas conversando con el man. Un abrazo grande. Cuídense mucho.